la iglesia, para iniciar, no casa. Entonces, si la iglesia no casa, tampoco puede divorciar. Porque es algo lógico. Y me podrán decir, no, pero que la gente de la iglesia lo bendice. Eso es una cosa. Que la iglesia bendiga el matrimonio. Pero la iglesia, si usted va a la Biblia, nunca casó a nadie. Ningún apóstol nunca matrimonió a nadie. Jesús nunca ofició una boda. Jesús ofició la cena de conmemoración, predicaba en la sinagoga y hacía muchísimas otras cosas, pero nunca casó a nadie. Es más, Jesús no bendijo un matrimonio. Ay, Dios mío, ahora que está profundo eso. La Biblia está ahí. Jesús iba a los matrimonios. Por ejemplo, donde él convierte en la boda de Caná el agua en vino, fue un milagro que hizo. Y él estaba allí compartiendo con esa gente su boda. Entonces, el matrimonio a nivel contractual, a nivel de contrato, no le corresponde a la iglesia. Es el Estado que ha creado eso. Así como Moisés tuvo que dar carta de divorcio, así el Estado ha creado a nivel legal todo lo que tiene que ver con el orden jurídico para que la gente se case. Entonces, ¿quién es que divorcia a la gente? Ese mismo Estado que entiende que el matrimonio es un contrato. Pero a la luz bíblica, el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y los pactos tienen otra connotación, que no es igual que el contrato. El contrato, tú quieres romper un contrato laboral conmigo, tú quieres romper un contrato nupcial conmigo y tú lo puedes romper. Y te puedo dar una carta de divorcio. Sí. Pero en lo espiritual y en la parte eclesiástica no funciona así. Dios mío. Pastor, eso está muy profundo. Nosotros podemos llegar al punto de entender que el divorcio es un pecado imperdonable. No. ¿Por qué? No podríamos decir que es un pecado imperdonable por la razón de que hay que ver la situación que acontece. Okay. Por ejemplo, cuando a Jesús se le hace la pregunta sobre si se puede dar carta de divorcio a la esposa por cualquier causa, Jesús le dice no, por cualquier causa no, salvo por causa de fornicación. Entonces aquí entra una connotación donde Jesús dice, hay una situación por la cual una persona se puede separar de otra. Y eso está muy claro. Dice, salvo por causa de fornicación. Ahora, hay gente en las iglesias que se ha dado la tarea de decir que es un error y que yo espero que esto lo comenten para que podamos interactuar en los comentarios. Así es. Que el que está en la iglesia y no ha firmado un papel, un contrato en una oficialía civil, en el caso de República Dominicana, o un juez en otros países quizás, está en fornicación. Y yo no he escuchado, bueno, es una de las tantas cosas que yo escucho, que para mí es una gran ignorancia del conocimiento bíblico. Porque eso no es fornicación. O sea, que una persona esté unida con otra, aunque no haya firmado un papel, delante de Dios es un matrimonio. Porque la iglesia no casa, vuelvo y repito. Ay, Dios. Entonces, si tú dices que están en fornicación, personas que están en la iglesia siendo cristianos ambos porque no han firmado un papel, tú tienes que explicar por qué es una fornicación. Si la fornicación es, primeramente, tener relación fuera del matrimonio, tener relaciones de una manera indecorosa, cosas que no se deben de hacer. Entonces, eso es fornicación. La prostitución, eso es fornicación. Pero personas que están unidas y que no son infieles, que son ellos que tienen una relación y están en la iglesia porque no han firmado un papel, eso no es fornicación. Y usted lo puede buscar a nivel histórico, a nivel de significado de la palabra, en cualquier sentido, y eso no es fornicación. Entonces, se ha enseñado por mucho tiempo que el que no tiene un papel firmado en la iglesia está en fornicación. Eso es mentira. Entonces, porque la fornicación sí entraría entonces en un pecado que tendría problemas con Dios. Entonces, cuando yo entiendo que la iglesia no casa, entonces yo entiendo que no existe el divorcio porque esto no es una institución humana. Quien crea la institución del matrimonio es Dios, no el hombre. Y Dios lo hace con un propósito de mostrar una revelación del reino en la familia, en lo que tiene que ver con la unidad y la conformación de la organización espiritual de este. Por eso que Jesús se compara con el novio de la iglesia, que desposó la iglesia. Dios habla él mismo diciendo que eres el esposo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? Y cuando dice que Israel es una fornicaria y que también su hermana es una fornicaria, hablando de Judá, ¿de qué está hablando el Señor? Está ahí en la Biblia. Entonces, Dios lo que está refiriéndose a una verdad espiritual. Pero mira qué importante es el matrimonio y tan significativo espiritualmente,
que Dios hace la comparación de la iglesia con Jesús y con él y Israel como un matrimonio. Entonces no es un asunto humano. Entonces el hombre se casa por conveniencia. El hombre se casa por apariencia, me gusta cómo se ve esa mujer. El hombre se casa por negocio, para un viaje, para que le salgan unos papeles. O sea, el hombre se casa de diferentes formas. Pero delante de Dios está aprobado ese matrimonio. No. Ahora, cuando el hombre se une con una mujer, aunque no firme un papel, y es un hombre que le sirve a Dios o que después se convierten a Cristo, aunque no hayan firmado nunca un papel, pero hay un amor verdadero entre ellos, hay un vínculo. El amor es Dios, la Biblia dice. Dios es amor. Entonces el vínculo que une el matrimonio es el amor, es Dios. Y donde está Dios, entonces no va a haber ruptura, no va a haber división. Entonces, cuando la Biblia expresa por qué se da un divorcio, entonces hay que ver qué dice la Biblia en cuanto a poderse volver a casar, que lo encontramos en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, capítulo 7 de Corintios. Ahí lo encontramos, lo que dice entonces la Biblia. Dios mío.